láser fino se focaliza en ese punto. Hoy vamos a recordar las primeras mediciones que se realizaron en 1991 para comprobar cómo las vibraciones del tráfico afectaban al acueducto. La medida de vibraciones nos permite cuantificar el estado dinámico del acueducto, la influencia que puede tener el tráfico sobre él y cuantificar el grado de ese deterioro. También recordaremos los primeros pasos del plan de dinamización turística de Cuéllar, una iniciativa que a finales de los 90 era única en España. El Centro de Interpretación del Mudéjar, las visitas teatralizadas al castillo o la necrópolis de San Esteban fueron algunos de los proyectos que se pusieron en marcha. Estábamos seguros, éramos conscientes de que Cuéllar tenía muchas posibilidades en el mundo del turismo, en el mundo de la rehabilitación del patrimonio, etcétera. Pero la verdad es que no sospechábamos que pudiésemos llegar a ser el punto de referencia a nivel nacional de todo lo que supone o de todo lo que sea turismo de corte patrimonial o turismo de interior. Ahora mismo en la Secretaría de Estado la referencia permanente es Cuéllar. Recordaremos a Dionisio Duque en una de sus últimas entrevistas. Yo he andado todo lo que he podido por ahí, me ha faltado mucho tiempo, he andado con muchas dificultades porque no se podía uno permitir ciertos lujos económicos porque entonces no es lo de ahora. He andado por ahí, he estado desde América, Europa, no sé, he llegado hasta Japón. Y a Óscar Soto, médico y amigo de Salvador Allende, que trabajaba en el Hospital de Segovia cuando se cumplían los 25 años del golpe de Estado de Pinochet. Con un aspecto muy humano de su persona. En el otoño de 1991, un equipo de investigadores dedicó una jornada a medir las vibraciones en el acueducto. Era un estudio impulsado por el empresario Agapito Merino, en el que se utilizó la última tecnología del momento. Se le ha puesto al acueducto una cinta adhesiva a una distancia de unos 50 metros. Se lanza un haz de láser fino, se focaliza en ese punto, se recibe en el instrumento, la señal se procesa y después es capaz de registrarse en un equipo especial que se llama analizador de espectros. Con los datos obtenidos se estableció una clara correlación entre el tráfico que aún pasaba bajo los arcos del acueducto y los niveles de vibración que registraban sus pilares, sobre todo en la parte central. La medida de vibraciones nos permite cuantificar el estado dinámico del acueducto, la influencia que puede tener el tráfico sobre él y cuantificar el grado de ese deterioro. Creo que es otro punto más esta medición de hoy, en el sentido de que bueno, sí, que proporciona un problema al acueducto el tráfico y por tanto va a concienciar más todavía tanto a los segovianos como a los políticos de Segovia en este sentido. Un segundo estudio haría saltar la voz de alarma al verano siguiente. En diciembre de 1992 se cortó el tráfico bajo el monumento. Hace 20 años, el entonces ministro del Interior participaba en Segovia en unas jornadas organizadas por el PSOE sobre el futuro del socialismo. José Luis Corcuera se mostraba satisfecho por los buenos datos que colocaban a España como uno de los países más seguros del mundo, según la ONU. Pues sí que me da una satisfacción, sobre todo si tenemos en cuenta de que a España la visitan muchas decenas de millones de turistas todos los años. También les contábamos la visita de José María Aznar, en la que habló sobre la situación económica de España, un país, decía, de grandes capacidades, pero mal gobernado. El socialismo reparte pobreza porque crea pobreza. Nosotros queremos crear empleo, queremos crear riqueza. Y yo vuelvo a insistir que para salir de la crisis y para crear empleo es necesario trabajar más en nuestro país. Y en ese octubre de 1993 comenzaban las movilizaciones de 82 familias segovianas afectadas por el fraude de la PSV. Cada una había pagado 2 millones de pesetas, pero las casas no se construyeron.
Verano de 1998 se cumple el primer año de vigencia del Plan de Dinamización Turística de Cuéllar, un proyecto que abría nuevos caminos en la villa y la convertía en referencia nacional. Este plan era el primero que se ponía en marcha en toda España. Algunas cosas ha cambiado físicamente el aspecto porque se han hecho algunas rehabilitaciones, hemos apoyado desde el plan de dinamización la recuperación de algunas fachadas que considerábamos interesantes, y luego a nivel de lo que es la propia población y los recursos humanos sí que vemos que la gente va implicándose un poco mediante los cursos que nosotros promovemos también de formación de la propia población, y luego también pues las iniciativas empresariales que están surgiendo. Bueno, la verdad es que eso lo tiene que decir la gente. Bueno, yo creo que la gente tiene bastante cariño a todo lo que se está haciendo con respecto al turismo de Cuéllar, pero yo creo que lo quiere porque el planteamiento para nosotros ha sido una excusa. Lo del turismo, eso no habíamos pensado nosotros ni remotamente en crear una economía que girase en torno al turismo, ni siquiera lo pensamos en estos momentos. Para nosotros era una excusa para capitalizar un poco las posibilidades de rehabilitar tanto patrimonio como tiene Cuéllar, para mejorar las infraestructuras, incluso las infraestructuras locales, y sobre todo para reconquistar un poco las ganas o digamos que la percepción que los vecinos tienen de su propia localidad. Trabajar un poco la autoestima, yo creo que era muy importante para Cuéllar, y en ese sentido o en esa vía hemos estado trabajando y era nuestro objetivo final. Estamos sorprendidos, nosotros estábamos seguros, éramos conscientes de que Cuéllar tenía muchas posibilidades en el mundo del turismo, en el mundo de la rehabilitación del patrimonio, etcétera. Pero la verdad es que no sospechábamos que pudiésemos llegar a ser el punto de referencia a nivel nacional de todo lo que supone o de todo lo que sea turismo de corte patrimonial o turismo de interior. Ahora mismo en la Secretaría de Estado la referencia permanente es Cuéllar. Un plan de dinamización, el de Cuéllar ha sido el primero, significa básicamente, y para eso digamos lo pusieron en marcha la Secretaría de Estado, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, un modelo para otros. Y un modelo sobre todo para ser capaces de organizar o de intentar plantearnos un proyecto estructurante para una ciudad. Es decir, la posibilidad de darle vuelta, de moverla, de dinamizarla, de cambiarla, de situarla un poco en el mundo, de situarla ante los problemas que la mundialización y a la vez la necesidad de identidad propia cada ciudad tiene. Y fruto de esa manera de entender la ciudad, de esa manera de entender los recursos humanos, de esa manera de entender los productos turísticos, donde la gente tiene un papel muy importante y un valor muy importante, pues surgen estos nuevos productos que proponemos, estas nuevas propuestas para este año, que van a ir centradas, ya decíamos, la ciudad entendida como un monumento, la ciudad entendida desde la globalidad. El plan de dinamización había supuesto ya la puesta en marcha del Centro de Interpretación del Mudéjar, en la iglesia de San Martín. En ella se daba a conocer este arte del que el templo es uno de los principales exponentes, un viaje a los siglos XII y XIII, a lo que no solo es un estilo constructivo, sino también una forma de vida en un mundo en el que convivían las tres culturas, cristiana, musulmana y judía. Otra novedad que llegó a Cuéllar de la mano de este plan fue la visita teatralizada al castillo, al Torreón de la Memoria, una iniciativa que llegó para quedarse. Mi señora, Mencía, veo que cumplís a la perfección las labores de una buena esposa. Acudís siempre que os llamo. Sí, mi señor, y me retiraré en cuanto me lo ordenéis. No. Antes debo comunicaros algo. Quedaos aquí hasta entonces. ¿Hasta entonces? Entonces ya lo habéis dicho. Adiós pues ahora. Mencía, os ordeno que esperéis escuchar lo que tengo que deciros. ¿Lo ordenáis, mi señor? Bien, os escucho. Esposa mía, por causa de fuerza mayor debo ausentarme una temporada del castillo. Mañana al amanecer parto hacia la corte, donde su majestad va a concederme el maestrazgo de Santiago. Comprended que es necesario que haga este viaje. Queda bastante admirada porque no están acostumbradas a ver este tipo de visitas, no están acostumbrados a entrar a un castillo y encontrarse con personajes que han formado parte de su historia. Entonces, entrar a una sala y encontrarse cara a cara con el duque de Alburquerque o algún otro personaje es algo que llama bastante la atención. Luego, en el Centro de Interpretación del Mudéjar también es un tipo de visita especial. La gente no está acostumbrada a vivir ese tipo de experiencia y se queda maravillada. Hay gente que se emociona, algunos se echan a llorar, aplauden. Para el segundo año del plan, las visitas se ampliaban a las bodegas del castillo.
hacer un poco el mundo de abajo, ¿no? Un poco el mundo ese que nunca se ve en un castillo, que siempre se ven los duques y las damas y todo un poco la nobleza, pero estos personajes que no salen en la historia, como son las cocineras, los capataces, toda esta gente que está por dentro del castillo y no se sabe dónde está, pues queríamos hacerle aparecer. Entonces vamos a contrastar un poco el Torreón con los de arriba, los que le llamamos los de arriba, que son los nobles y los que salen en la historia, y los de abajo. Y además se abría el Parque Medieval de San Esteban en la antigua necrópolis, recuperada por los alumnos de la Escuela Taller. En ella se mostraban 37 tumbas antropomórficas de los siglos XII y XIII, 5 silos, 3 pilas de tenerías del siglo XVII y un pozo de nieve. Se van a enseñar en réplicas de tumbas los silos que van a estar protegidos, otras réplicas de lo que eran las tintorerías y además incluso va a haber una especie de interpretación con unos paneles de lo que es un poco el tema bueno, por un lado tendremos lo que es la vida y por otro lado lo que es la muerte con las tumbas. Entonces todo esto es un proyecto completo y se podrá visitar por cualquiera, es una cosa que está al aire libre y lo que queremos con esto es además que sea una visita, que pueda ser una visita guiada dentro de la ruta de la ciudad, pero que pueda ser una visita que una persona vaya allí y perfectamente pueda visitarlo sin ningún guía. Que nos ha permitido hacer una intervención, llamémosle, nos parece un lugar muy especial, llamémosle un paseo entre la vida y la muerte casi, ¿no? La posibilidad de encontrar tenerías, vestidos, hilos, comida, es estar bellos, gustar a otros, es comer, es alimentarse. La comida no es solo alimentación, sino que son muchas más cosas, es cultura en ese caso, ¿no? Y esto tiene que ver con la vida y las tumbas tienen que ver con la muerte y los dos da un conjunto que nos habla mucho de cómo se construía la realidad en el 12 y cómo se construían las ciudades en el 12 ahora y más adelante. El plan de dinamización presentaba otra novedad, una ruta medieval por la villa, desde el Castillo y San Martín a los paseos y la iglesia de San Francisco. Queremos recuperar una idea de la ciudad para estar, la ciudad para ser, la ciudad para descubrir. Que en definitiva Cuéllar para el visitante, para los de Cuéllar sea su propia ciudad, pero que para el visitante signifique acercarnos a veces a esa ciudad de la infancia que uno tiene, sin añoranzas, pero sí que sea su propio espacio donde estar y donde ser realmente uno mismo, ¿no? Con este plan, Cuéllar comenzó a apostar por el turismo como actividad económica y se logró, además, la recuperación de parte importante de su patrimonio. A finales de octubre de 2001 se abría en la iglesia de San Juan de Aguilafuente un aula arqueológica para mostrar parte de los restos de la villa romana de la localidad, la de Santa Lucía, excavados a mediados de los años 60. Una villa del siglo IV después de Cristo dedicada a la actividad agropecuaria que se podía apreciar en detalle en la maqueta y en las diferentes estancias reproducidas en el interior del templo. Visitar el comedor romano, pasear por el peristilo o elaborar un mosaico. Cómo era y hacer partícipe a la gente que la visite, cómo era la villa, cómo se vivía, qué se hacía y participar un poco en ella. El aula permitía conocer con todo lujo de detalles la vida y el trabajo en la villa o ver de cerca reproducciones de objetos cotidianos hallados en la excavación. Otra parte del museo presentaba la necrópolis visigoda que ocupó el lugar después de los romanos en el siglo VI. Avanzamos hasta septiembre de 2006. En otro punto de la provincia, a unos 3 kilómetros de Armuña, un equipo de la Universidad Complutense excavaba en otra villa romana, la de Los Casares, una antigua quinta de unas 10 hectáreas, con un gran edificio principal. Calculamos entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados de construcción, noble, podríamos decirlo, de los propietarios. Y luego quedan restos que en su momento ya podrán excavar de lo que es las casas de los colonos, de los siervos. Importante por sus dimensiones, pero también por su antigüedad, porque si los restos romanos de esta zona son de la época de Teodosio, siglo IV después de Cristo, en este caso los datos apuntaban al siglo I. Así lo desvelaban los restos encontrados. Básicamente arquitectura, y luego asociada a ella tenemos restos de cerámicas, de alguna pieza de hueso, mucho estuco pintado de las paredes, por supuesto tejas y materiales del derrumbe, porque aquí se puede apreciar muy bien el relleno de cuando se derrumbó la villa. La importancia de la villa quedó definida por una foto aérea tomada en 1994. El crecimiento del cereal hace que sea más breve o más leve encima de los muros y más intenso donde están las habitaciones, que hay más tierra y más humedad.
y entonces con la diferencia de crecimientos y una fotografía inclinada, las sombras que arroja el cereal más alto sobre el más bajo permiten ver las líneas de los muros. Los restos encontrados se depositaron en el Museo Provincial de Segovia. En el otoño de 1999 acababa de inaugurarse en Segovia la oficina turística de la Rotonda del Pastor, una estructura, se decía entonces, desmontable y transportable que pretendía ser la primera toma de contacto con el visitante de la ciudad. Distribuir los flujos turísticos y evitar pues que como en algunas ocasiones incluso pues que la gente pues llegue a perderse o en fin o no encuentre fácilmente el lugar al que se dirige. Entonces bueno, es un poco la misión de este punto de información a la entrada a la ciudad. Un punto de información que durante los fines de semana y a diario en Semana Santa y verano estaría atendido por estudiantes de turismo. Hemos intentado hacer como 3 áreas diferentes dentro de la oficina. En principio, nada más entrar os encontráis con el mostrador, que siempre va a ser atendido por personas que son estudiantes de Escuela de Turismo de la ciudad y que tiene todo tipo de información, tanto de la ciudad como de la comunidad autónoma y de la provincia. La nueva oficina costó 240.000 euros, con cargo al plan de excelencia turística que por entonces desarrollaba Segovia. Tras varios años cerrado, hoy acoge la Casa del Deporte. Hace 10 años acababa de constituirse en Segovia la plataforma por la Universidad Pública, integrada por 16 colectivos. Pedían a la Junta y a la Universidad de Valladolid que dieran pasos efectivos para la construcción del nuevo campus. El consejero de Educación aseguraba que el proyecto no necesitaba a ninguna asociación que lo defendiera porque estaba en marcha. Es un proyecto que está, yo creo que bastante bien estructurado, que está ya en su fase de inicio, que tiene ya recursos para iniciar esa fase y que yo estoy seguro que, como ha ocurrido en el resto de los campos públicos de las universidades, pues se estructurará con arreglo, digamos, a lo que debe de ser un campus de calidad y competitivo. La universidad, que contaba entonces con 2,7 millones de euros para la obra, advertía que necesitaba el respaldo económico de la Administración. Nosotros estamos dispuestos a recibir y a engastarnos en Segovia todo lo que nos den. Al final los edificios van a ser de la Universidad de Valladolid y por tanto cuantos más tengamos mejor, compatible con lo que se pueden dedicar a estas cuestiones en una región como la nuestra. Unas semanas después, en esta reunión, la Junta se comprometía a cubrir los gastos. La Junta de Castilla y León se compromete a financiar el campus público de Segovia, de la Universidad de Valladolid, con arreglo al coste que determine la Universidad de Valladolid en relación con sus necesidades. En los primeros meses de 2004 ya estar con la demolición de las obras, los edificios que actualmente ocupan el regimiento. Otra reunión nos ha llamado la atención, la que mantuvieron el alcalde de Segovia, recién llegado al cargo, y el presidente de la Cámara de Comercio. Jesús Postigo presentaba a Pedro Aragüetes un listado de actuaciones que la entidad consideraba prioritarias. Acababan de surgir los primeros roces por el corte al tráfico del casco antiguo para celebrar el Día sin Coche. Porque las relaciones, tanto con el presidente de la Cámara de Comercio, como el presidente de la Federación de Empresarios, como con cualquier otro presidente de cualquier otra asociación empresarial o sindical, son fluidas y buenas. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Por entonces habían saltado las alarmas por el elevado número de accidentes mortales que registraba la circunvalación. En apenas 12 días habían fallecido 4 personas. Que las salidas o entradas de aceleración son un poco estrechas y enseguida se pierde la vía única que tienes y cuando te tienes que salir tienes que entrar con mucho cuidado. Creo que es un tramo peligroso, de hecho los accidentes que están ocurriendo, lo que lleva abierto creo que son 30 los accidentes. La verdad es que es muy triste que no sé si son 2 años, ¿no?, lo que lleva la circunvalación, que haya habido tantos accidentes. Debe tener 2 carriles en cada sentido y mejores accesos y salidas. Octubre fue el mes elegido para el homenaje a los segovianos represaliados en la Guerra Civil y el franquismo, más de 4.000. En su recuerdo se colocó un monolito a la entrada de la biblioteca. De acabar o de poner fin ya a la larga transición que impuso este silencio sobre los represaliados, sobre los olvidados
del franquismo sobre los vencidos en la guerra. Por estas fechas, Segovia estrenaba la figura del defensor del ciudadano. Tomaba posesión del cargo la maestra y socióloga Claudia de Santos. Me abruma un poco la responsabilidad de la que soy muy consciente que contraigo en estos momentos. Para entonces, la exposición El árbol de la vida de las edades del hombre había recibido casi 700.000 visitantes. En estos días, el rey de España. Pues un recorrido distendido, amable, que yo creo que tanto él como los que íbamos junto con él, pues hemos podido disfrutar. Y el rey ha admirado las piezas ya conocidas, los estilos ya conocidos y algunos autores que son menos conocidos, pero que a partir de esta edición pues van a tener una gran proyección. Una exposición que contribuía ese año al crecimiento económico de Segovia, pero no tanto como esperaba el Observatorio Socioeconómico. Que aunque no va a cubrir las expectativas que pensábamos, seguramente por falta de una campaña promocional desde el principio y falta de organización de los esquemas de acogida, sin embargo, sí es muy probable que nos acerquemos a los 900.000 visitantes que estaban previstos en el escenario bajo que trazó el observatorio. Y Segovia acogió aquel mes de octubre un concierto único. A la luz de las velas sonaban campanas, metales y percusión para dar forma a Canite Omni Tempore, una composición de Llorenç Barber para la Plaza Mayor de la ciudad. El sonido no es algo solo que emite un instrumento o un instrumentista sopla, el sonido es algo que se forma en el aire, por lo tanto es cuestión de volúmenes, de espacios, de roces. Un poco mágico por ver la Plaza Mayor iluminada de una manera diferente a pesar del frío, la gente aquí concentrada y es diferente, la verdad, sí que sorprende. El 11 de septiembre de 1998, cuando se cumplían 25 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile, Óscar Soto Guzmán estaba en Segovia. El que fuera amigo y médico de Salvador Allende llevaba más de 2 décadas trabajando en el Hospital General. Su exilio le trajo a España tras unos años en México y Cuba. Al cumplirse los 5 lustros del asalto al Palacio de la Moneda, Óscar Soto presentaba su libro El último día de Salvador Allende. Apuntes se estaba tomando prácticamente del día siguiente, del 11 de septiembre del 73, y en estos años hemos estado juntándonos en forma periódica y ocasional, por azar, algunas de las personas que el día 11 salimos de ahí a las 2 y tanto de la tarde, y hemos estado intercambiando ideas y hemos estado recogiendo versiones, hemos estado cotejando nuestras impresiones. Y entonces me pareció a mí que era bueno, ya ahora que se cumplía el 25 aniversario del golpe militar, hacer una versión que, como en el libro lo digo, es una versión que yo escribo, que refleja mi experiencia, pero que refleja también las experiencias de cerca de 10 o 12 personas que estuvieron ahí. Y que entonces es una versión muy completa, de la cual no le falta prácticamente ningún hecho importante que ocurriera esa mañana. Óscar Soto conoció a Allende en la primavera de 1970. Alrededor de mayo, junio del año 70, cuando tuvo un problema anginoso, un problema de angina de pecho, yo me encontraba esa mañana en que lo tuvo trabajando en mi hospital, que era un hospital que estaba porque como era antiguo fue demolido, ahora ya no existe en esa zona, se llama Hospital San Francisco de Borja. Recibí un llamado alrededor de la 1 de la tarde y de la casa particular de Salvador Allende, él era candidato a la presidencia, entonces me estaba llevando su hija médico, Beatriz, y me dice, mira, que me conocía, que éramos relativamente amigos, pero no íntimamente amigos, relativamente amigos. Me dice, queremos que vengas para acá porque queremos plantearte una situación. No me lo dijo por teléfono y yo me fui hasta esa casa, quedaba en el sector de Santiago, que se llama, una calle que se llama Guardia Vieja, así se llamaba la calle, se llama porque existe. Y ahí me encontré con que Salvador Allende estaba pues en cama, reposando, que hoy había tenido efectivamente un cuadro anginoso. Y ahí comencé yo pues a atenderlo. Yo estaba un poco sorprendido porque me habían llamado a mí, pero bueno, había habido una conversación entre sus familiares, amigos y la gente de su campaña.
ya habían tomado la decisión de que yo fuera su médico, su cardiólogo, y ahí, a partir de ese momento ya lo vi con mucha frecuencia y lo acompañé en todos sus viajes, sus actividades durante todo el periodo hasta el 11 de septiembre. Chile, hasta el triunfo de Salvador Allende, era una sociedad muy pacífica, muy tranquila, en que habían diferentes opciones ideológicas, pero todas esas opciones ideológicas se discutían con gran apertura, con mucha tolerancia. La gente podía ser adversario, pero nunca se consideró enemiga. Yo personalmente tuve en esa época muchos compañeros y colegas que no teníamos la misma idea, pero salíamos juntos, paseábamos, hacíamos una vida en común, sin compartir ideología. Éramos una sociedad muy abierta y tolerante. Y después progresivamente se fue transformando eso en una sociedad con contradicciones muy agudas, en que las cosas se fueron poniendo la gente se fue enfadando por tener diferentes de pensamiento entre diferentes personas. Soto estaba en el Palacio de la Moneda aquel 11 de septiembre en el que Chile cambió para siempre. Yo había sido hecho prisionero, estaba prisionero de los militares, y un oficial del ejército me envió a la segunda planta en que estaba el resto de mis compañeros y Salvador Allende, para que les comunicara que dentro de 10 minutos había que bajar y rendirse. Entonces yo me acerqué y conversé con Salvador Allende y le dije, cuando él me vio aparecer subiendo la escalera, me dijo, ¿qué pasa, doctor? Entonces le dije, presidente, los militares ya han ocupado la primera planta y dicen que tenemos 10 minutos para rendirnos y bajar. Entonces el presidente dijo, bueno, muy bien, dejen sus armas aquí afirmadas y bajen caminando, y que esta fila la encabece la única mujer que en ese momento estaba arriba, en la segunda planta, que era su secretaria personal, Miriam Contreras, que efectivamente ella la encabezó, y bajamos todo, y Salvador Allende, que se quedó el último, se retiró a un pequeño salón que había en la segunda planta, que se llama el Salón de la Independencia, y nosotros escuchamos los disparos de su metralleta. No había en ese momento militar en la segunda planta. Y entonces un compañero nuestro que regresa hacia el Salón de la Independencia, no porque tuviera curiosidad ni nada, sino porque él en ese momento recordó que había dejado abandonada una máscara de gas ahí. Es el doctor Patricio Gijón. Él vuelve y se encuentra con que Salvador Allende se ha suicidado y bueno, tiene las lesiones propias de un suicidio, de 2 disparos que se hace debajo de la barbilla, tiene la metralleta todavía entre las piernas, él sorprendido y muy como impactado se la retira y se la pone encima, y él tiene la cabeza ladeada un poco al lado. O sea que el suicidio es un hecho que se ha visto, que fue corroborado después por el estudio médico legal. Yo en el libro cito el relato que me hizo uno de los 2 médicos legistas forenses que hicieron la autopsia. El otro falleció, pero el forense que está vivo relata perfectamente la autopsia del cadáver de Salvador Allende, y no le cabe a él tampoco ninguna duda. El último día de Salvador Allende refleja bastante cómo era en general, porque muchas de las cosas que él hizo esa mañana en la Moneda son el prototipo, digamos, de lo que él hacía en la vida cotidiana. No exactamente las mismas cosas, pero las mismas características de personalidad. Salvador Allende era una persona muy enérgica, muy trabajador, muy exigente con sus colaboradores, estaba siempre muy preocupado que las cosas funcionaran bien. En ese sentido podía ser muy brusco y muy severo, por así decirlo, pero al mismo tiempo eso lo compartía con un aspecto muy humano de su personalidad, un hombre muy jovial, muy bromista, le gustaba mucho la vida, pues le gustaba mucho nadar, por ejemplo, le gustaba salir a pasear al campo, a la montaña, y le gustaban las cosas sencillas, o sea que era una mezcla, era muy cariñoso, era muy afable. Chile se transformó entonces, decía Soto, en un país duro, con mucho rencor y pocas posibilidades de reconciliación. Con su libro quería despertar las conciencias, porque le parecía que se había impuesto en la sociedad chilena un olvido tranquilizador alejado de la realidad. Hay que hacerlas escuchar
sobre todo que hay mucha gente joven, que en esa época no había nacido, tenía pocos años, y ellos deben conocer la historia de su país porque es muy importante. Se ha manejado una información amable, tranquilizadora, que no cree conflicto. O sea, la verdad, desgraciadamente, muchas veces es dura, otras veces es buena, pero en este caso es muy dura. Entonces, se ha estado manejando una información, yo no diría falsa, pero retocada. De alguna manera, decir estas cosas probablemente en Chile implicaría ponerse, como algún escritor chileno lo dijo, con un paraguas de color rojo, cuando todos los paraguas son negros. Sería una cosa sorprendente. Óscar Soto recorre España estos días, recién cumplidos los 40 años del golpe de Estado, recordando aquella jornada que marcó su vida. Yo lo definiría como un día trágico para la democracia chilena, y lo que yo aprendí es que la gente puede ser muy traidora. En octubre de 1998 el Ministerio de Fomento presentaba el Plan de Movilidad para Segovia. La inversión que hacía falta para llevarlo a cabo ascendía en la moneda de entonces a 6.750 millones de pesetas. Hoy serían más de 40 millones de euros. La principal propuesta, un túnel entre San Lorenzo y San Millán. El que estaría debajo del recinto amurallado llevaría, bueno, ya sabéis que saldría de esa glorieta que hemos hablado, de la calle del Pozo, en su encuentro con Jerónimo Aliaga, y es un túnel que va a desembocar a la plaza del Santi Espíritu. Costaría 2.700 millones de pesetas. Se proponía otro túnel para unir Coronel Resac con José Zorrilla y Antonio Machado y que costaría otros 1.000 millones de pesetas. El plan incluía además hacer de doble dirección la calle de San Gabriel, con rotondas al principio y al final, y la construcción de 3 aparcamientos, uno en Las Oblatas con 788 plazas, otro en Vía Roma con 300 y otro en El Salón con 973, un plan a desarrollar hasta 2012. Las actuaciones concretas que se asumen por parte del Ayuntamiento, pues lógicamente, y en colaboración, estoy seguro, de las diferentes administraciones, tanto autonómica como central, pues intentaremos, en el menor plazo de tiempo posible, llevarlas adelante. También se proponía la remodelación integral del transporte público, incluyendo un tranvía de San Lorenzo al Hospital General, pasando bajo el acueducto. En el otoño de 1998, Octaviano Palomo se despedía de la Cámara de Comercio de Segovia, que había presidido durante 9 años. Yo espero que el nuevo pleno, y así se lo deseo, funcione correctamente, puesto que sería una forma de ayudar al empresariado que tan necesitado está. El relevo lo tomaba el que sería presidente de la Cámara en los 12 años siguientes. Jesús Postigo accedía al cargo al frente de una candidatura de unidad empresarial tras unos años convulsos en la institución cameral. Tenderemos las dos manos si es necesario, y ya no si es necesaria, que las dejamos tendidas, para que en definitiva todos, y cuando digo todos, estamos hablando de los 29 plenarios que componemos esta Cámara, todos trabajemos tirando a la vez de la misma empresa, que en definitiva es la Cámara. Entre sus proyectos, tratar de realizar un tribunal de arbitraje y conciliación para que en la medida de lo posible todos aquellos temas jurídicos que se susciten a nivel empresarial, en la medida de lo posible tratemos de solucionarlos entre nosotros mismos, que en definitiva para eso están los tribunales de arbitraje y conciliación, que serían mucho más baratos, mucho más objetivos en ocasiones, porque son las personas que los compondrían, son perfectos conocedores de la economía empresarial y por otro lado con un menor coste. Y también la rehabilitación de la Casa del Sello, que sería una realidad 5 años después. En la provincia el curso comenzó con polémica. En La Granja, padres y alumnos del Colegio Agapito Marazuela decidían concentrarse de lunes a viernes de 3:30 a 5 a las puertas del centro, hasta conseguir una entrevista con el director provincial de Educación. Pedían la jornada continuada de 9 a 2, que ya se había implantado en todos los colegios de la capital y el de San Cristóbal. La petición tenía el respaldo del 77% de los padres, pero no era suficiente según la Administración.
En Navas de Oro, 9 niños de primero de ESO permanecían sin ir a clase desde principios de curso. Ahí tienen un derecho que es el que de recibir. Los niños tienen el derecho de recibir la educación y no puede ni el Ministerio ni los padres impedir que los niños vayan a recibir la educación. Creo que eso es algo muy lamentable. Los padres querían que los niños cursasen en el colegio los 2 primeros años de secundaria, la ESO rural, pero la Dirección Provincial de Educación decía que tenían que ir al Instituto de Coca. Así había sido en años anteriores por votación de los padres de aquellos alumnos, votación que se aplicó también para cursos sucesivos. Incluso el Ayuntamiento de Navas de Oro, gobernado por el PP, se ofreció a pagar al profesor que hacía falta para que los escolares no salieran del pueblo. En octubre del 98 dimitía el gerente de la Fundación Don Juan de Borbón. José Luis Martínez, que dirigió la Fundación desde su constitución 3 años antes, lo dejaba porque no había encontrado libertad, decía, en el desarrollo de su trabajo. Yo sorpresa no me llevaba en ese tema, sí, tal vez un poco de la forma, ¿no? Pero sorpresa no, porque realmente yo lo sabía ya hace tiempo que había pedido la dimisión. Lo que pasa es que, lógicamente, había que esperar a que nos reuniéramos los patronos para decidir de una forma o de otra. Aceptar sin más la dimisión. Desde luego no nos ha gustado el tono en el que lo ha puesto, porque parece que al final la culpa la tienen todos los demás y no él mismo. No ha habido unas directrices claras y, en fin, una actuación más, digamos, más seria para impedir pues que el gerente de la Fundación hiciera lo que le viniera en gana y lo que menos importaba era el dinero. Rodrigo Peñalosa tomó las riendas de la Fundación ese mismo mes con el encargo de sanear la cuantiosa deuda heredada de su antecesor. Y en la página cultural el coro Audite presentaba el cancionero de la Catedral de Segovia. Con 204 piezas, 95 de ellas solo se pueden ver en este libro. Marciano Cuesta Polo empleó 3 años en estudiar y transcribir las 38 piezas castellanas de este libro de corte, un auténtico tesoro, uno de los repertorios más importantes de la Europa de los siglos XV y XVI. Es un libro importantísimo como repertorio de música europea, si se escribió, si se copió en 1507, su música es la música culta europea renacentista del primer Renacimiento. De la segunda mitad, todo lo que aquí está de música son de autores de la segunda mitad del siglo XV y primeros años del XVI. El coro Audite presentó las piezas en varios conciertos. Casa Duque, el Chato, nació a los pies del acueducto. En el edificio que hoy alberga el Mesón de Cándido, abrieron los abuelos Dionisio y Feliciana su casa de comidas. Tuvieron un hijo, Julián, el padre de Duque. Luego Feliciana murió y Dionisio amplió la familia en segundas nupcias. Ahí nació Patro, la mujer de Cándido. Ellos se quedaron en el Azoguejo. Duque abrió sus puertas en 1895 en la calle Real. He nacido en esta casa. Antes de iniciarme por ahí, por entonces yo nací en el comedor de abajo, y que hoy es comedor de Sepúlveda, ahí nací yo, con la cocina, con todos los que estaban interviniendo, todo el personal que había, mi madre, que era una gran profesional de la cocina, que no hacía más que procurar, tenía un dicho mi madre que decía, hijo, en la cocina y en el trabajo, lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Yo empecé muy joven en el Café Columba, con mi padre, que era el dueño del Café Columba, y mi tío Mariano, que llamaban el Chocolate. Yo empecé trabajando allí, pues ayudante de mi tío. Mi tío me enseñó muchísimo de la profesión de la hostería, mucho. Mi abuela Dolores fue la señora que estaba hecha a los pucheros, estaba hecha en la cocina de carbón, y fue la que más me enseñó. Dionisio Duque quiso ser marino mercante y estudió para ello en Deusto, pero la vida le cambió a los 18 años, cuando murió su padre y tuvo que volver a trabajar en el negocio familiar. Yo me acuerdo de los jueves y me acuerdo del plato único, del día sin postre, del subsidio al combatiente. Yo estaba trabajando en la cocina y haciendo la mili. O sea, yo trabajaba en la cocina con los pantalones bombachos de la mili. Y entonces era muy difícil. Bueno, ten en cuenta que una venta buena de un día San Pedro, que la recuerdo mucho, y la recuerdo con un hombre que todavía vive, Benigno Mateo, que era el que nos proporcionaba un cochinillo por ahí.
Un día San Pedro bueno, me recuerdo que hablaba con él y vendimos 17.500 pesetas. Esto había que empezar a trabajar a las 6 de la mañana. Dionisio Duque fue uno de los protagonistas del nacimiento de Segovia al turismo gastronómico. Tuve siempre una intuición de que Segovia sería importante porque estaba muy cerca de Madrid y Madrid es el poz de este otro mundo. Entonces, cuando se abrió el túnel, ahí cuando vimos ya lo que era Segovia. Estos días de invierno, porque en Segovia teníamos 3 meses regularcillos, que eran los de verano, un poco en primavera, en el otoño, pero ya caíamos en el otoño y teníamos 3 meses buenos, 3 regulares y 6 malos. Era muy largo el invierno, nuestro cliente siempre ha sido de la provincia, que le hemos cuidado muchísimo. De jueves, los sábados y domingos eran días muy flojos, que ahora es al revés, es cuando más trabajamos. Pero abrir el túnel fue la salvación para Segovia. Se abrió el túnel y esto fue un chorreo de clientes de Madrid. Yo he andado todo lo que he podido por ahí, me ha faltado mucho tiempo, he andado con muchas dificultades porque no se podía uno permitir ciertos lujos económicos porque entonces no es lo de ahora. He andado por ahí, he estado desde América, Europa, no sé, he llegado hasta Japón y aparte de Asia. He hecho todo lo que he podido y me ha dado un gran resultado. Yo decía a mis amigos, voy a vender comidas, y es que de verdad iba a vender comidas. Cuando la Comunidad Europea accedió al cerdo ibérico español, los primeros cochinillos que se partieron para Europa, los partimos nosotros aquí con el ministro de Agricultura y Ganadería, señor Romero. Esto fue un acto muy bonito, me inicié en hacer la floresta. ¿Por qué? Porque había que dar al cliente un palacio. Mi cliente es cliente de palacio y el segoviano es segoviano porque es cliente de palacio y de la provincia igual. Las cámaras del programa Todavía es sábado, que dirigía en Televisión Segovia Luis Martín, se colaron en Casa Duque el día en que el maestro asador cumplía 70 años y lo celebraba con su mujer, María Luisa, sus hijos, Marisa y Julián, y sus nietos. Era un momento especial por otro motivo. El restaurante de la calle Real estaba celebrando su centenario. Y por fin Dionisio Duque había cumplido un sueño: adquirir la casa curato de la parroquia de Santa Columba, el edificio anejo al restaurante, para ampliar el establecimiento. Duque nos dejó el 6 de agosto de 1997. El funeral se celebró en la iglesia de San Millán y los restos fueron trasladados después por la avenida de Fernández Ladreda hasta la puerta del restaurante de la calle Real. 2 meses después, su viuda, María Luisa, recibió a título póstumo la Medalla del Trabajo de manos del ministro Javier Arenas y la titular de Agricultura, Loyola de Palacio.